Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos en esta 9ª temporada Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPECH para su difusión libre por las radios comunitarias. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende del lugar, de la radio o de la plataforma por la cual nos están escuchando en este momento. Damos inicio a una nueva edición de Alerta Educativa y saludamos a todos los auditores que nos escuchan, ya sea por internet, por YouTube o a través de las distintas radios comunitarias de los distintos territorios. Este programa va a estar principalmente dedicado a un análisis histórico de cómo se conecta la organización indígena del altiplano con el fenómeno educativo, y para eso contamos con una ilustre visita internacional, don Marcelo Rocha. ¿Cómo estás, Marcelo? Maldonado. ¿Cómo estás, hermano? Marcelo. Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias. Y encantado de la invitación. Yo soy más bien el que está contento y dispuesto a saldar cualquier pregunta, cualquier duda. Y agradezco al espacio de la radio y muy amables todos ustedes. Sí, les cuento que Marcelo Maldonado es cientista político, egresado también de Filosofía y Letras, y es maestrante del Programa Universitario de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de Saint-Simon, ¿no? También tú has escrito para distintas revistas especializadas en educación y política y eres amante del jazz, por lo que hemos visto. También contamos con nuestro panelista, uno de nuestros panelistas estables, don Juan González. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? Feliz de estar acá con Marcelo, con los dos Marcelos acá, discutiendo este tema. Muy bien, y para eso, bueno, vamos a iniciar el primer bloque, un poco contando la presencia de Marcelo Maldonado, no solo en el programa Alerta Educativa, sino también en nuestro país, donde tú has venido, entre otras cosas, a presentar un libro que se llama Esbozo de Pedagogía Libertaria en Altiplano, ¿no? Y para entrar un poco de lleno a la presentación del libro, queríamos empezar justamente tocando el tema de cómo, o que nos cuente un poco cómo empiezan a organizarse por parte de los indígenas del altiplano y su conexión con la educación, digamos, y cómo finalmente también esto llega a ser tildado incluso de sublevación indígena en algún momento histórico de Bolivia, ¿no? Exactamente, tú has sintetizado el esfuerzo y el propósito de trabajo de manera clara y precisa. A ver, lo que pasa es que la educación indígena hasta la mitad del siglo XX en Bolivia fue completamente desatendida por parte de las autoridades y asimismo por las autoridades provinciales, quienes eran las que, se podría decir en palabras simples, eran dueñas, señoras absolutas del espacio rural, no solamente en cuanto a la producción y al uso de la tierra, sino a las relaciones jerárquicas y a las relaciones autoritarias para con los indígenas de las provincias de Bolivia. Específicamente el estudio en realidad se centra en 3 provincias del altiplano paceño y en las cuales justamente articuladas a sindicatos anarquistas se lleva adelante un proceso educativo sindical que supuso la creación de 33 escuelas en varias comunidades, haciendas del altiplano paceño, las cuales lamentablemente fueron tildadas de sublevación, de rebeldía, más que por alguna intención, por esta mentalidad colonial que rechaza cualquier avance en torno al reconocimiento de derechos de los indígenas en esa época. ¿En qué época estamos hablando, Marcelo? Es 1947, en el proceso de constitución y articulación de lo que luego sería la Revolución Boliviana de 1952, en la que se da justamente un proceso de fenómenos que van debilitando a la élite minera feudal poco a poco y van construyendo un proceso insurgente que ocasiona una verdadera transformación en la sociedad boliviana, aunque lamentablemente este proceso fue una vez más
fue captado, fue articulado por una élite travestista en la política boliviana que tiene la habilidad de asumir diferentes personajes y articularse a cualquier discurso. Es justamente este proceso que la historiografía le llama el sexenio, entre 1946 y 1952, que supone la articulación del proyecto nacionalista revolucionario en Bolivia. Acá, bueno, cuando uno habla de sublevación indígena, para panelistas aquí en Chileno, ¿qué es eso, digamos? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Porque es fundamentalmente un movimiento urbano, un movimiento rural. Estamos hablando de un proceso de enfrentamiento armado. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa época? Y cómo también, quizás más en detalle, porque, bueno, se conoce la revolución de 1952, ¿no? La importancia que esta tuvo, pero quizás los antecedentes de ella, ¿cómo fue esa articulación? Y a lo mejor el nombre sublevación indígena no corresponde. A lo mejor viene dado o levantar un imaginario por parte de algunos grupos de interés, digamos, ¿no? Exactamente, sí, esa es la idea. Yo creo que el concepto de sublevaciones indígenas es una construcción muy propia del siglo XX en Bolivia, porque antes lo que se daba eran procesos de cercos indígenas, donde las comunidades y la diversidad del campesinado boliviano tomaba los bordes, la periferia de la ciudad, y la estrategia era desabastecer a los centros urbanos para ocasionar ciertas o reivindicaciones, el cumplimiento de ciertas reivindicaciones o la defensa de ciertas demandas propio de lo que se podría pensar como los principios o la plataforma de defensa del movimiento indígena. Lo que pasa es que las sublevaciones se hacen muy fuertes en el siglo XX por la reconstitución en épocas de la República de ciertos tipos de autoridades y liderazgos indígenas, particularmente articulados en torno a esta figura del cacique, que parece una estrategia necesaria y óptima para la defensa de los intereses de toda la comunidad. Pero el tema es que estas sublevaciones debe tenerse en cuenta que no son necesariamente ni campesinas, realmente no son ni rurales ni urbanas, porque participan tanto miembros de agrupaciones y organizaciones propiamente urbanas como gremios, sindicatos, con comunidades indígenas. Yo antes de hacer la publicación Voz de Pedagogía Libertaria había trabajado en una tesis que se llamaba Uniones Sindicales Labriegas en el Altiplano Paceño, tratando de buscar una respuesta a esta articulación anarquista indígena antes de pensar el tema de la educación, y había llegado a la conclusión que una estrategia para el movimiento fuerte del indígena de sublevación del siglo XX fue esta solidaridad urbano-rural que se establecía con dirigentes de la ciudad, pero que no necesariamente no eran indígenas, sino muchos de ellos eran mestizos o indígenas migrantes que construían una identidad muy interesante entre articular su experiencia urbana con ese largo y esa memoria larga indígena. Así que en Bolivia es bien difícil hacer esta distinción entre urbano y rural, y es lo más evidente es la sublevación, donde participan tanto movimientos urbanos como rurales, ¿no? ¿Y por qué crees tú que se da, o profundizar un poco en esto de cómo cuaja el anarquismo principalmente con los movimientos de organización indígena, porque podrían haber abrazado a lo mejor otros lugares, digamos, religiosas, podrían haber sido de otra naturaleza, digamos. ¿Fue hegemónicamente anarquista? No se puede pensar que fue hegemónicamente anarquista, pero en la pre-revolución del 52 sí fue protagónico y principal el papel del anarquismo, pues también ha habido sindicatos con proximidad a ciertos sindicatos mineros propiamente marxistas, la iglesia adventista, católica había tenido mucha presencia en algunos sectores, pero lo relevante del hecho es que se comienza a utilizar la forma de sindicato en espacios indígenas, entre comunidades, en espacios de la diversidad del campesinado boliviano. La forma esta del sindicato, que es se podría decir una incitación en Bolivia propiamente anarquista en esta época, y lo interesante del hecho también viene a ser que el sindicato antiestatal
porque el nacionalismo revolucionario en el 1945 había llamado un congreso indígena donde participó masivamente diversos sectores del campesinado en Bolivia y había obligado a que estos indígenas campesinos se sindicalicen, pero sindicalizados en torno al Estado, a las estructuras partidarias en el poder, que les quitaba cualquier posibilidad de autonomía y se convertían en títeres y en votos políticos para los gobiernos de esta época. Entonces, no es necesario hegemónico, pero sí tuvo una importancia principal, además que incitó a ciertas estrategias anarcosindicalistas como la huelga de brazos caídos, la acción directa, ciertos tipos de boicot, hacia la transformación de una nueva dinámica indígena dentro de la historia de la sociedad boliviana del siglo XX. Perfecto. ¿Y cuáles son las demandas que principalmente se establecen a partir de estos tipos de organizaciones, digamos? Es que las demandas deben ser en realidad pensadas en un contexto, yo creo. Por ejemplo, en el suceso de 1947 las demandas eran claras. Se había establecido un congreso en el 45, el gobierno había delimitado una agenda indígena desde el Estado que tanto el anarquismo organizado en los sectores agrarios la asume, la reconoce a fin de... ¿Los anarquistas eran fundamentalmente campesinos? ¿Disculpa? ¿Los anarquistas eran fundamentalmente campesinos? No, para nada. Tiene una larga historia en el movimiento urbano en La Paz, digamos. Desde desde 1929-30 se organizan a sastres, a mecánicos, a la mujer mestiza, a la chola, como llamamos allá. Está articulada en todo el movimiento anarquista probablemente, pero el tema es por lo tanto hay una comunicación entre lo urbano y lo rural ahí. Exactamente, es que hay una construcción del espacio en Bolivia que no solamente responde al trabajador campesino, sino es propiamente, no sé si voy a arriesgarme un poco, voy a poner toda la carga. Yo digo que es una característica de una buena parte de la bolivianidad, esta suerte de construir una territorialidad o territorialidades diversas, donde se tiene diferentes lugares de residencia en un mismo tiempo, en un mismo año, en una misma época. Hay interesantes investigaciones al respecto. Yo trabajo en un centro en Cochabamba que trabaja este tema de la territorialidad y me parece muy relevante que un boliviano puede estar al mismo tiempo haciendo trabajo agrícola en su comunidad indígena, puede estar disputando o vendiendo su fuerza de trabajo en sectores urbanos como albañiles, choferes, puede migrar a Chile, a Argentina, a Brasil para trabajar en una empresa textil como constructor, o puede viajar a España, y eso lo puede hacer en un lapso muy corto de tiempo a fin de tener una economía diversificada y evitar con esto la segregación, la jerarquización de las sociedades como la boliviana. Entonces es el tema muy interesante de pensar. Y entonces la agenda, retomando un poco y cerrando la pregunta que me hacías, la agenda en el 47, en 1947, en la sublevación que vincula anarquistas campesinas, tenía que ver con el tema educativo, con la eliminación de las relaciones y costumbres de antaño, o el pongueaje, mitanaje y todas estas, y demandas como eliminar el abuso de los patrones, una educación técnica. Hay algunos matices, pero ojo, el nacionalismo revolucionario negó y ocultó e imposibilitó la verdadera demanda del movimiento indígena en esa época, que era la defensa de la tierra comunitaria, el respeto a la tierra comunitaria de las comunidades indígenas. Perfecto, ya, vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a entrar y seguir profundizando en la temática. El primer bloque. Se hizo corto el primer bloque, vamos con una canción que nos ha sugerido nuestro invitado, así que escuchémosla con mucha atención. Es del grupo Guara y el tema se llama El Aymara. Por la senda camino regando de flores la senda que avanzo llegando hacia ti. Lo encuentro cuajado de luces, brillos transparentes de gama prismal. Y mis ojos brillan despidiendo mil centenas, y de ellos brotan
gotas transparentes agradeciendo. Mis brazos se alzan y mis pies que van corriendo. Mis labios gritan, gracias, gracias, Dios mío, gracias. Mi cabello flota por las nubes, mis ojos irradian luz y alegría y miran. Mis manos desprenden cuando las extiendo. Miles de flores, miles de aromas. Ay, mi alma colmada de sueños para cantarte a ti. Soy el espíritu aymara que llena la aurora y cubre el ocaso en cada momento que es día y es noche para conducirte. Cuando abro los ojos y dice una luz que hace vida y crea todo y crea nada. Siento que mi ser completo se disuelve, se hace aliento y se convierte en naturaleza. A mi alrededor ángeles con coros celestiales me van cantando, yo voy gritando de lo más hondo de mi alma esclavo. Dios, 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 gracias. Ay, Bien, retomamos y volvemos ahora al segundo bloque del programa Alerta Educativa y vamos a aprovechar de saludar a algunas radios comunitarias que nos retransmiten. La radio Voz de Paine, la radio Conciencia de Rosario, nuestra sexta región, la radio Placeres en la quinta región, la radio Villa Olímpica, que siempre nos ha sustentado y nos ha retransmitido aquí al lado en la comuna de Ñuñoa, la radio Nehuen, Agenda de Noticias Medio a Medio y la radio Juan Gómez Milla en su formato online. También saludamos a Argentina y la radio La Caterva de Buenos Aires, Capital Federal. Estamos entonces con Marcelo Maldonado, nuestro invitado de hoy, directamente venido desde Bolivia, y estamos justamente tratando el libro de él, Esbozos de Pedagogía Libertaria en el Altiplano. Y habíamos terminado el primer bloque con algunos conceptos que queremos aclarar. Ahí le doy la palabra a Juan para entrar y seguir desarrollando la temática, ¿no? Escuchaba atentamente la fascinante historia social del pueblo boliviano, que en general para nosotros somos, muchos de nuestros editores somos amantes de la historia social, con Gabriel Salazar y con otros tantos que nos han permitido también leer la coyuntura política de nuestro presente. Escuchar un poco la historia social del pueblo de Bolivia es estimulante, ¿no? Y nombrar una serie de cosas que a lo mejor nosotros no entendemos, ¿no? O sea, los que, claro, el interesante proceso de organización del mundo indígena boliviano ahí, y nos habláis del pongueaje, del vaqueo. ¿Qué eran esas prácticas? Un poco para que quizás pueda ilustrarse más nuestros editores del estado de dominación allá en Bolivia. Claro que sí. Son prácticas que se podrían
caracterizar como relaciones serviles y gratuitas de tipo económico, cultural, étnico, que determinaron esta construcción de un Estado excluyente, un Estado clasista, un Estado estratificado, y relaciones sociales y relaciones económicas entre los sectores bolivianos también de esta misma envergadura, ¿no? A ver, lo que pasó es que, y esto no necesariamente es un problema de la colonia, sino es previo, es la época incaica, la prellegada de los españoles. Hay una suerte de disputas entre pequeñas etnias, grandes etnias en el mundo andino, y que también involucran obviamente a Bolivia como uno de los centros rituales, uno de los centros económicos también del mundo andino, en que había sectores del movimiento indígena, bueno, en realidad de los pueblos indígenas, que no habían o habían perdido en su caso la posibilidad de tener tierras propias y tenían que convertirse en un tipo de indígena sin tierra, digamos, ¿no? Esta estrategia de indígena sin tierra había ocasionado, o en su caso por la pérdida de algunas batallas, que indígenas sean movidos de sus lugares de origen hacia otros lugares, el llamado yanaconaje del Imperio Inca, pero también había establecido ya con la llegada de los españoles que se establezca una suerte de cercamiento o de apropiación de la tierra indígena por parte de sectores mestizos, criollos y de diferente tipo. Esto ocasionó que los indígenas, teniendo que ser tributarios de un monto económico determinado, tengan que vender su fuerza de mano de obra a estos grandes acumuladores de tierra, pero bajo relaciones y contratos que no tenían razón alguna. Los indígenas, para acceder a una parcela de tierra, tenían que trabajar 3-4 días a la semana para el propietario de la tierra, para el patrón, y trabajar los restantes días para producir el sustento de la familia, los alimentos de la familia, ¿no? Y entonces ahí se crea una suerte de relaciones serviles y gratuitas que van desde el pongueaje, el mitanaje, el mulleo, el muqueo, varias relaciones serviles que articulan tipos específicos de trabajos agrícolas, el trabajo en la chacra, el cuidado de los animales, la entrega de carbón, de tejidos, la entrega de productos como queso y otros, o incluso el servicio doméstico que deberían brindar en calidad de esclavos los indígenas para con los patrones. Entonces toda esta construcción de esta deuda supuesta que habían tomado o habían adquirido los indígenas para con sus patrones determina una sociedad boliviana completamente estratificada, completamente dividida, y donde unos casi entre comillas determinados por naturaleza y por esencia están a servir a los otros, entre comillas, que por ser propietarios de la tierra que alquilan a los indígenas son superiores. Entonces es este conjunto, este entramado de relaciones civiles y gratuitas que se llaman, normalmente se escucha o se llama más pongueaje, el pongo, pero había otras prácticas más que son necesarias visibilizar para ver la deuda que contraían los indígenas. Más rudas, prácticas más explotadoras aún. Claro que sí, como te digo, trabajar 5 o 6 días, no solamente darle productos que sembrabas, sino tener que tu esposa, que toda tu familia sea esclava del dueño de la tierra, tener que entregarle tejidos, queso, leche, llevar los productos al mercado local para venderlos. Era un sistema de explotación absoluto que duró aún hasta el siglo XX y que poco a poco se fue debilitando en la primera mitad del siglo XX, y uno de los factores o uno de los impulsores del desestabilizamiento de estas relaciones serviles y gratuitas justamente fue la sublevación del movimiento, la organización del sindicato para combatir estas formas de explotación, ¿no? Inhumanas completamente. Eran los anarquistas fundamentalmente los que porque no había quedado ese claro, ¿no? Claro. Se encuentra entre indigenismo y anarquismo, ¿no? ¿Fue en torno a ese tipo de demandas? A ver, es que depende de la región. A ver,
el movimiento masivo, normalmente en torno a la sublevación indígena, siempre se dio en el altiplano paceño. Sobre todo esta poderosa región circunlacustre en la que se han originado tantas culturas prehispánicas, ¿no? Pero el tema fue que en Cochabamba, por ejemplo, hubo mucha presencia de los sectores del MNR, pero su intervención o su presencia simplemente fue articulador en sindicatos y apoyo en cierto tipo de necesidades de los campesinos organizados, que a la vez era un campesinado muy particular y muy diferente al paceño, al del altiplano paceño, porque el campesinado cochabambino, hay importantes investigaciones y hay un grupo de investigadores que ha tratado estos temas. Los más relevantes capaz son Brook Larson, ha trabajado el Gustavo Rodríguez, el José Gordillo, otros investigadores más jóvenes como Huáscar Rodríguez, Albert Quispe. Todos ellos han ido visibilizando justamente el hecho de que el campesinado en Cochabamba era más un pequeño propietario en una suerte de pegujalero que podía disponer y que poco a poco iba debilitando la hacienda a través de la compra de espacios y de terrenos. Entonces, en el campesinado más egoísta, más individual, como le llaman, el del Valle, sí tuvo una articulación al MNR, aunque fue muy menor. Pero el verdadero protagonista de este periodo de la historia prerevolucionaria, que fue el sindicato, las sublevaciones indígenas de 1947, estuvo articulado al movimiento anarquista y propiamente a la Federación Obrera Local. Pues en 1946, de manera muy interesante, establecen un pacto de solidaridad que supone la articulación de la lucha de ambos movimientos. Y un poco... ¿cómo nos puede relatar la reacción que tuvo la élite, el Estado, digamos, la prensa? Porque en tu libro hay algunos recortes de prensa de la época que son interesantes. Por ejemplo, hay un titular de un diario que dice: elementos anarquistas y la FOL, que es la Federación Obrera que tú nos nombras, local, son los culpables de la agitación indígena. Hay otro recorte que dice: una nueva sublevación indígena amenaza algunas regiones de la provincia de los Andes. Y aquí lo más curioso, porque podemos hacer aquí una orgánica que es la sociedad rural, que es la equivalente a la Sociedad Nacional de Agricultura nuestra, que pide que las sublevaciones indígenas sean conjuradas con energía. Claro. ¿Sí? ¿Cómo es la reacción, digamos, por parte de...? Es muy sui generis el hecho del movimiento, de la represión en Bolivia, porque se da en diferentes facetas. Primeramente, el Estado en esta época no existía en las áreas rurales. Entonces, los verdaderos dueños y señores del espacio rural eran esta suerte de líderes y políticos provinciales que eran dueños además de las haciendas, y no tomaban con agrado el hecho de que los indígenas del altiplano se sindicalizaran, peor aún que se trataran de educar, digamos, no teniendo ellos la obligación de crear escuelas y ser responsables de la educación. Nunca lo hicieron. Entonces, el tema va que... va este lado de el Estado directamente estaba a su servicio y tenía algo tan fácil como acceder a estas cúpulas de poder que gobernaban también el ejército para solicitar que se reprimieran estas sublevaciones indígenas y la policía, el ejército en Bolivia. Incluso se creó justo para eliminar, extinguir y reprimir esta sublevación indígena anarquista en 1947, lo que se llamó la Policía Rural, que fue creada justamente por lo que tú citabas, la Sociedad Rural Boliviana, que era una suerte de gremio articulador de todos los terratenientes de las zonas de agrarias de Bolivia, no de todas, de un gran número de zonas agrarias de Bolivia, que apoyaron con recursos, apoyaron con insumos para que la represión fuera cruenta y dura contra todo tipo de movimiento. Además, hay un hecho también en el que yo he podido trabajar en esta investigación, y es en el hecho de que la rebelión y la sublevación sabe y se crea y se construye también en la mentalidad colonial de la gente, y especialmente de las élites, que no podían entender que los indígenas
reclamaran por derechos elementales o llevaran adelante conquistas sociales reconocidas por algunos sectores políticos en Bolivia. Entonces tenían que crear este imaginario, esta representación, este estigma que cae sobre el indígena, que es bárbaro, que es incivilizado, que es violento, y cualquier movilización o organización que lleve adelante va a acabar en una masacre, en una guerra de razas. Entonces este elemento de la mentalidad y de la representación del estigma en ciertos sectores de la élite boliviana es a la vez más decisivo en las consecuencias funestas para con los indígenas que se querían organizar y eran duramente reprimidos. Perfecto. Bueno, Juan me avisa que ya estamos terminando el bloque 2, que se nos ha pasado volando también. Todavía no entramos a la educación. En el próximo entramos ya a hablar del tema de la educación. Y bueno, Marcelo también nos ha recomendado este segundo tema para este programa, que se llama La Noche Tempestuosa, de Simeón Roncal. Bien, volvemos entonces al tercer bloque de este programa, Alerta Educativa, y vamos a aprovechar también de invitarlos a todos aquellos que nos están escuchando, de que puedan compartir y difundir este y otros programas que ya se han realizado y que sean de su interés. Y para ello los pueden encontrar en internet, buscan Alerta Educativa, o si no en la página de OPECH,
www.opech.cl y pinchan ahí el podcast Alerta Educativa y lo pueden escuchar todas las veces que quieran, ¿no? También están en la página Centro Alerta. Y en la página Centro Alerta también. Centroalerta.cl. Y ahora estamos modernos, pueden buscarlo en YouTube. También pueden escucharlo ahí. Canal de YouTube. Y compártalo en Facebook y difúndalo también para que pueda ser un reguero de pólvora que se esparza, digamos, desde acá. Bueno, estamos viendo un poco de la historia de la denominada sublevación indígena en Bolivia en el año 47-48, y tenemos un tema pendiente que es justamente el aspecto educativo y cómo cae la educación en este movimiento. Y yo voy a partir planteando una pregunta que aparece en tu libro, digamos, ¿quién es el responsable de la educación? Un poco para entender esto, digamos. En Bolivia el responsable de la educación indígena fue el propio indígena. El Estado estuvo completamente ausente en el siglo XX en el proceso de educación indígena. Fue un hecho muy interesante que el momento en que el Estado tuvo presencia en el tema de la educación, que viene a ser el año de 1954 con el Código de la Educación, que es una mirada de la educación que crea la Revolución Nacional y crea esta educación integral, esta escuela única y un sistema de educación único en torno al Estado, ocasionó el quiebre y fallecimiento de experiencias o iniciativas de educación autogestionada, podríamos decir. Hasta la primera mitad del siglo XX, en 1950, ha habido, y esta es una hipótesis que comparto con algunos lectores, algunos que han investigado la educación en Bolivia, de que hasta la mitad del siglo XX ha habido una suerte de un sistema de educación indígena fuera, contra o al margen del Estado. Es decir, que ha habido experiencias de educación indígena relevantes que han tratado de llevar adelante proyectos educativos sin la necesaria intervención del Estado en ningún espacio. Ha habido proyectos grandes como la Escuela Indígena de Guarizata y todo el sistema comunitario productivo creado en torno a esta escuela, pero esta escuela con una importancia sin duda rescatable en la educación boliviana, estuvo muy próxima al poder político y estuvo muy próxima a los intereses políticos de la época. Pero este otro sistema educativo que articula una suerte de profesores indígenas tuvo la posibilidad de llevar adelante proyectos educativos en diferentes espacios urbanos y rurales para solucionar una necesidad cultural, económica, que era la formación y educación de los niños, los hijos de los campesinos, de los indígenas en Bolivia. Entonces, disculpa, Marcelo, esto es una notición. En general, en Chile, la escuela de Guarizata se ve como un referente, ¿no? Incluso los propios grupos anarquistas chilenos han ido colectivamente tomando el ejemplo de la escuela de Guarizata. Ahora no es malo, digamos, porque en relación al sistema educativo que tenemos nosotros y hagamos ese tipo de experiencias son totalmente un aporte. Pero tú me decías que no era tan así, sino que había otro sistema mucho más importante y que Guarizata era una escuela más oficialista en ese sentido, ¿no? Sin duda que es que Guarizata es la irrupción y se podría decir la fama de Guarizata viene como un producto cultural del nacionalismo revolucionario para demostrar que el indígena podría educarse, podría ser productivo y podría constituir este sujeto o ser nacional que había construido el nacionalismo revolucionario, que era hegemónico, era homogéneo y era determinado por ciertas particularidades del proyecto de la comunidad imaginada de una vanguardia de la élite que participe en el nacionalismo revolucionario. Pero lo que pasa con este otro proyecto es que rechaza ciertas particularidades y critica ciertas particularidades del imaginario que tenía la élite respecto a la educación para el indio. Es más, articulan y vinculan de tal manera la necesidad de construir una escuela vinculada a la lucha política, a la función social de la escuela, que es ajena a cualquier estabilidad y cualquier mirada de orden que puede establecer la élite a partir de la educación.
son eventos, son experiencias importantes y no me quiero ir sin recalcar estas experiencias como las escuelas, la escuela de caciques llevada adelante por Marcelino Llanque, Faustino Llanque y los caciques vinculados a Santas Marca Tula, la escuela Sociedad República del Collasuyo llevada adelante por Nina Quispe y particularmente las escuelas anarquistas llevadas adelante por esta experiencia de la sublevación del 47 que les voy contando. Entonces yo creo que en el simple hecho de que los anarquistas hayan vuelto a Nina Quispe, en realidad hayan vuelto a Marcelino Llanqui de la escuela de caciques y no hayan apostado por reproducir el sistema comunitario productivo creado por Warisata, es muy estimulante para pensar que este proyecto fue muy propicio y muy dispuesto para una construcción respecto al problema indígena que surgió desde la élite boliviana, ¿no? O sea, si entiendo bien, el proyecto más de Warisata, ¿no? Elizardo Pérez era del nacionalismo revolucionario, entonces claro. Era que hubo un partido más, una facción más reformista, diría en ese momento, ¿no? Claro. Apostaba a un proceso estable de insertar el Inca en términos productivos, era una inserción al modelo de desarrollo. Y entendía que estas escuelas que tuvo alguna oportunidad, que llegaron a ser 33 escuelas, ¿no? Sí. Eran la escuela, por ejemplo, escuela de cacique, veía el nombre, qué nombre. Sí. Eran escuelas para qué, para la lucha, para la organización. Claro que sí, en realidad era el motivo era defender la tierra comunitaria, luchar contra el pongueaje, luchar contra estas relaciones serviles, sobre todo defender la posibilidad de que se reconozca la personería jurídica de los sindicatos para los indígenas. Los indígenas masivamente estaban formando sindicatos y se quería que se reconozca su personalidad jurídica. Así que hay una suerte de bemoles, hay una suerte de particularidades que propician esta lectura. Esta es una lectura que la ando construyendo y que la profundizaré con mucho más cuidado en la investigación que ahora estamos realizando con la campaña boliviana por el derecho a la educación, que responde a la construcción histórica de uno de los núcleos indigenales del proyecto Warisata en la región indígena de la etnia siriono en la región del Beni en Bolivia, todo lo que tiene que ver con el río Itenes, el río Blanco, en cómo fue ejecutado, materializado el proyecto Warisata en estos espacios de comunidades indígenas nómadas y cuáles fueron los trágicos efectos que produjo esta idea de crear un campesinado educado, articulado, con centros administrativos bien establecidos, rompiendo el hecho de que el indígena en Bolivia y el campesinado siempre ha sido una diversidad. No hay un elemento común, no hay características comunes, no hay una homogeneidad entre el propio indígena, entre los pueblos indígenas en Bolivia. Y lo que pude ver yo también en el libro es que hay como tres líneas principalmente de oposición, digamos, a este modelo de autogestión. Por una parte, el que los hacendados asuman esa responsabilidad de tener una educación para sus indígenas, digamos, sí. Cosa que no prosperó mucho, digamos, porque finalmente ahí se instala el otro discurso que es el de no necesitan, no requieren y no son dignos de tener educación, digamos, ¿sí? Exactamente. Pero hay otras cosas que me parece interesante, porque finalmente hay algunos que enarbolan la bandera del Estado, digamos, que el Estado justamente se haga responsable de la educación, que muchas veces también es el discurso que encontramos contemporáneamente cuando se exige el derecho a la educación, por ejemplo. ¿Cómo ves tú ese fenómeno en ese segmento histórico del proceso? Es interesante la pregunta que me haces y de hecho es bien compleja porque es distinguir cuáles eran los actores de la educación en Bolivia y qué perspectivas o qué mirada tenían de la solución del problema de la educación específicamente. A ver, el Estado en Bolivia, como el sector de intelectuales nacionalistas revolucionarios habían analizado, no sé, te hablo de Augusto Céspedes, Carlos Medina Cel y otros, veían que el Estado en Bolivia antes de la revolución del 52
y también Zabaleta recalca esto, era un Estado aparente, inexistente. El que gobernaba las áreas rurales eran los grandes propietarios de tierras, los hacendados, terratenientes, y los mineros, sobre todo en estas regiones donde había recursos naturales importantes. El Estado era completamente inexistente, así que el mismo Estado, ya con ciertos políticos, se podría decir entre comillas, con ideas bastante progresistas, comienza a demandar que sean estos explotadores directos del indio los que sean responsables de la educación. Entonces hay una idea de que el Estado se lava las manos, también porque era incipiente, era aparente, era débil, inexistente en estas áreas. Y no podía llevar a cabo una... Exactamente. Entonces dice que los explotadores directos sean los encargados de la educación. Se crea una suerte de medidas en 1932, si no estoy mal, poco antes de la guerra de Chaco, luego los decretos supremos del Congreso Indígena del 45, donde se obligaba a los propietarios a establecer escuelas, cosa que se niegan absolutamente. A la vez, los propietarios le echaban la responsabilidad al Estado, decían el Estado debe ser el responsable de la educación del indígena, simplemente por el hecho de que no querer cumplir estas normativas y queriendo seguir explotando y no asumiendo ninguna responsabilidad en torno a la educación. Entonces, ahí surge el debate. Los sectores protagonistas de estos movimientos y de esta experiencia educativa justamente dicen, es el Estado al que debemos pedirle la educación, es a los propietarios. Lo que hacen es pedir a los propietarios. Hay una histórica huelga de brazos caídos en Quilluma, en Topojoco, en la hacienda Quilluma en 1946, justamente los indígenas interpelan a su patrón, al dueño de la hacienda, para que establezca una escuela en la región, contrate profesores para los niños indígenas, y el dueño de hacienda no solamente se hace a los oídos sordos, no solamente firma un contrato para cumplir esta demanda, sino que manda a reprimir a este movimiento de Quilluma, este sindicato de Quilluma. Se dice que fue una masacre con muchos muertos. Yo trabajé un articulito al respecto en una revista en La Paz. Entonces eso te va demostrando que era un echarse la responsabilidad entre el Estado y estas clases, estas élites locales. Entonces, y el sector indígena, cuando va a pedir al Estado, va a pedir a los propietarios, lo que recibe es represión, es muerte, es persecución, es desterramiento, y lo que hace es justamente autogestionar su experiencia educativa, solucionar por cuenta propia esta clase de problemas. Perfecto, vamos a hacer la tercera pausa de nuestro programa. Para eso vamos a dejarlos con la canción de Adrián Patiño, también una sugerencia de nuestro invitado, y el tema se llama Nevando está.
En la azul etérea inmensidad, nube gris su manto tendió y nació la nieve junto al sol. El azul etérea inmensidad, nube gris su manto tendió y nació la nieve junto al sol. Oh Padre Sol, tu bello rostro de oro se ocultó en la fugaz tristeza que la nevada extendió. Siente frío el alma y en la cumbre helada es el viento dulce que de Pachamama hacia ti. Él ahora traerá del aire del cristal los reflejos de sus rayos, caricias de tu amor. Por ti nace alegre nuestra canción, canción de amor. Oh Padre Sol, tu bello rostro de oro se ocultó en la fugaz tristeza que la nevada extendió. Siente frío el alma y en la cumbre helada es el viento dulce que de Pachamama hacia ti. Él ahora traerá el aire en el cristal los reflejos de su rayo, caricias de tu amor. Por ti nace alegre nuestra canción, canción de amor. Muy bien, llegamos a nuestro último bloque, el bloque 4 de nuestro programa Alerta Educativa. Esta vez estamos con Marcelo Maldonado. Él tiene un texto que acaba de presentar en nuestro país, principalmente aquí en Santiago. Su texto se llama Esbozo de Pedagogía Libertaria en el Altiplano. Después nos contará cómo podemos llegar a él. Y bueno, estábamos hablando un poco del aspecto educativo en el fenómeno denominado sublevación indígena y cómo se da este proceso de exigencia y levantamiento de escuelas autogestionadas que fueron evidentemente reprimidas por parte de la élite y los movimientos más conservadores de Bolivia y queda algo pendiente que lo hablábamos mientras sonaba la canción. Que justamente, bueno, ¿y qué pasaba con la élite? ¿Dónde se educaba la élite en ese sentido? Es bien interesante la pregunta justamente, porque lo que hacía la élite en Bolivia siempre ha sido, siempre ha odiado su identidad boliviana, siempre ha rechazado esta suerte de no sé, un criollaje que mira con desprecio a lo indígena, un mestizaje que odia su raíz indígena, así que no vivía en el área rural, no vivía donde estaban las comunidades. Lo que hacían era crear una suerte de un aparato represivo administrativo que se ocupaba justamente de administrar y implantar la disciplina en las haciendas. Ellos vivían en la ciudad o vivían en capitales de provincia donde había asentamientos criollos, blancos, mestizos, y había pequeñas escuelas o había escuelas, había presencia de, como tú comentabas, de religiosos, de cristianos, de adventistas en algunos casos, o el Estado tenía alguna pequeña escuela, así que ellos se educaban en estos espacios, no necesariamente en torno o en los espacios de sus haciendas, ¿no?
o en su caso vivían en los centros urbanos más relevantes o más importantes de Bolivia, como La Paz, Cochabamba, Oruro y de alguna manera también Santa Cruz en esa época. Así que ellos hacían su vida en la ciudad, tenían un grupo de capataces y administradores que ponían ley, implementaban orden, y incluso una de las relaciones serviles era que los indígenas tenían que dejar los productos de pago por el uso de las tierras en las casas de las ciudades para estos grandes propietarios, teniendo que hacer largos viajes en recuas de llamas para dejar los productos ahí. Una de esas obligaciones tenía el indígena en esta clase de servicios personales y gratuitos. Perfecto. Sí, sí, claro, viendo este tema, ¿no? O sea, ahí uno deduce por qué existe esta oportunidad o sea, más que una oportunidad, este fenómeno de la autoeducación indígena, ¿no? Y la presencia de esta escuela, ¿no? O sea, ante la indiferencia de la élite y la incapacidad del Estado, los indígenas se autoeducan, ¿no? Y ahí hablabas de ciertas figuras, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Porque estamos hablando de otro tipo de educación, no escuelita de aceptar, sino que era una educación nómada también, ¿no? Claro. Que tenía que llegar a las comunidades, a lugares quizás remotos, ¿no? Y hablabas de esta figura del profesor militante, ¿no? Claro. Que era de alguna manera que era encarnada a la escuela, y hablábamos, sale en el libro, ¿no? La figura del maestro de pasado rebelde, Marcelino Yanqui, que nos puedas contar el rol que jugaba un poco el docente, ¿no? Claro. En esta educación libertaria indigenista decolonial, por decirlo de alguna manera. En los principios del siglo XX en Bolivia ha habido un movimiento muy interesante que eran los maestros o preceptores rurales, que eran maestros o no necesariamente maestros, pero gente que tenía cierto interés por la educación y iba alfabetizando por las comunidades indígenas, por las haciendas, y el Estado les daba una suerte de pago por la cantidad de indígenas que habían alfabetizado. Para ocupar estos sitios era necesario que los indígenas o estos interesados en la educación rindieran una suerte de exámenes en la Universidad de La Paz y no sé qué cosas, aunque muchos no lo hacían, como es el caso de Marcelino Yanqui. Marcelino Yanqui es muy interesante el hecho porque mientras yo hacía la investigación había encontrado en una de las primeras actas del libro de actas de la Federación Obrera Local la presencia de un indígena que había participado en las asambleas de los anarquistas que habían ocasionado la organización de la Federación Agraria Departamental, que era el brazo rural de la Federación Obrera Local del anarcosindicalismo en Bolivia. Se había señalado la presencia de un indígena, de un líder indígena que había sido muy importante en el proceso de sublevaciones de 1920 en el altiplano paceño, en el cantón de Jesús de Machaca, si no estoy mal. Y la cosa es que este Marcelino Yanqui adquiere una credencial de la Federación Obrera Local para que vaya a difundir y expandir el anarcosindicalismo en el altiplano paceño. Junto a él se nombra a Modesto Escobar, a Roberto Aguilar, no nombra ese espíritu, perdón. No nombra el sindicato. Claro, exactamente. El sindicato, perdón por ese error, es que se me ha ido el nombre en este momento. Claro. Bueno, entonces saludo al ministro. Bueno, el más relevante entre Modesto Escobar y dejémoslo Marcelino Yanqui, por las cosas que se me estaban olvidando. Bueno, estos dos tienen la credencial para ir a difundir justamente el anarcosindicalismo. La FO le da esta credencial y tendría que él comenzar a dispersar, pero lamentablemente desaparece el nombre de Marcelino Yanqui de los libros de actas. A más de esa intervención no hay más señales de Marcelino Yanqui. No obstante, el proyecto toma un carácter educativo muy importante y es justamente por la intervención de Marcelino Yanqui que aproxima a nuevos líderes indígenas jóvenes como Marcelino Quispe Yucra, como Tomás Carvajal y otros del movimiento que toman el protagonismo del sindicato y de la escuela. Marcelino Yanqui era uno de estos preceptores, estos preceptores ambulantes, esto que tú dices como una suerte de nomadismo
en torno a la enseñanza. Sin duda era un maestro militante, porque realmente ejerce esta idea de una educación crítica donde la escuela no puede estar disociada de las funciones y de las necesidades sociales, y la escuela debe ser un espacio de disputa política para con las élites y con las jerarquías sociales. Marcelino Yanqui, lamentablemente, en la Revolución de 1920 es apresado junto a su padre Faustino por muchos meses en el Panóptico de San Pedro por haber incitado, y siempre él, como su padre, se mantienen rebeldes, se mantienen irreverentes frente al Estado y a las autoridades de la época, y se niegan absolutamente a vertir cualquier disculpa o o mostrar cualquier debilidad frente al hecho de que la sublevación indígena era una medida y una necesidad para combatir a las élites provinciales y nacionales, ¿no? Bien, Marcelo, nosotros en nuestro programa tenemos una sección que es importante, que busca principalmente la autoeducación y la autoformación, a propósito del tema, ¿no? Y tiene que ver con que nuestros auditores tengan la posibilidad también de acceder vía internet a ciertos textos, videos, documentales o lo que tú estimes conveniente respecto a este u otros temas que tú nos puedas recomendar. No sé si te cedo la palabra para justamente... Sí. Claro que sí, en el caso de la educación en Bolivia obviamente hay, ahora en el gobierno del Evo, se ha creado un instituto de investigación pedagógica del Estado Plurinacional, donde se han reeditado las publicaciones más importantes de la educación en Bolivia, entre ellas el Código de la Educación, Huarizatamía de Carlos Salazar. Se ha editado Escuela Ayllu de Lizardo Pérez y otros libros históricos que seguramente están en la página del Ministerio de Educación, pero también para una mirada se podría llamar crítica a esta construcción de una historiografía tradicional indígena, yo diría. Hay publicaciones como las que ha llevado adelante el Taller de Historia Oral Andina en la época del 80. Entiendo que algunos están dentro o en el espacio del internet. Entre ellos están algunos investigadores aymaras como Roberto Choquecanqui, Esteban Ticonalejo, está Vitaliano Soria. Y también hay algunos investigadores, no sé si es francés, español, David Brenner, que ha investigado sobre sistemas educativos indígenas. Yo tengo dos cositas en internet que se pueden acceder. Una es Catar Irrumpiendo la Paz, es una historia sobre la represión en la escuela de Quillum en 1946. Y tengo otro que se llama Las uniones sindicales labriegas y las escuelas anarquistas en 1947, que también se puede acceder. Y hay algunas publicaciones más, es que hay varios, por ejemplo, no veía hace mucho un trabajo de Julian Müller, si no estoy mal es así el nombre, una docente de la Universidad de Berlín, que trabajaba sobre la educación indígena y el disciplinamiento, el deporte, no sé qué cosa, donde también se trabaja. En este tema de educación hay varios textos, se puede acceder a varias páginas también. Y aunque lamentablemente en Bolivia es aún escaso el espacio de investigación de la educación histórica, de la investigación histórica de la educación en Bolivia, ¿no? Perfecto. Podríamos haber sorteado un libro. Sí. Bueno, a todos los auditores que nos dice aquí Marcelo que compartan el programa, lo difundan y que podamos comprobarlo, ¿no? Nos escriben a nuestro Facebook, nos escriben al correo electrónico y ahí haremos un sorteo entre todos los que hayan compartido el programa de un ejemplar de esbozos de pedagogía libertaria del altiplano, que será uno de los 15 o 16 libros que van a haber en Chile de este ejemplar. Ya, comparte el programa, difúndalo y escríbanos para hacer el sorteo que se lo va a ganar Marcelo, ¿no? No, es para todos. Lo último también quería decir, bueno, Marcelo está en el marco del esfuerzo que hicimos varias organizaciones, ¿no? Hicimos una autogestión entre todos, contando de las 10 luquitas, de lo que se pudiera, para contar y que Marcelo pudiera participar también en el segundo encuentro de educación popular, pedagogías críticas e investigación militante, que se está desarrollando ahora en la UNCE, donde hemos participado también, y también invitar, ¿no? Aprovechar de invitar el 1, 2, 3 de noviembre
al tercer encuentro regional de economía de los trabajadores y los trabajadores que se va a hacer en el sindicato de Madeco en San Miguel. Así que invitarlo todos, 1, 2, 3 de noviembre al sindicato de Madeco San Miguel al encuentro regional de economía de los trabajadores y los trabajadores, donde también tenemos ahí con Centro Eléctrico, muchas organizaciones reconstruyendo el tejido social. Muy bien, vamos a despedir entonces el programa de hoy. Marcelo, últimas palabras al cierre para que puedas despedir. Hermanos, Juan, hermano Marcelo, muchas gracias por la oportunidad. Agradecer a todos los que han promovido y han posibilitado que yo esté en Santiago. Ha sido una experiencia muy linda en diferentes espacios, aquí en la cooperativa de Trasol, en la Universidad de Chile, en la Universidad Humanista Cristiana, donde se ha podido presentar y debatir en torno a la educación. La verdad estoy muy agradecido con la posibilidad. Espero que esta clase de investigaciones puedan dar otra mirada respecto a la historia del movimiento indígena y de la educación en Bolivia, y la importancia de la autogestión educativa y de la participación directa de los interesados en la solución, no en la solución, sino en la construcción de otra educación, ¿no? Otra educación es posible. Sí. Juan, ¿algo para...? No, nadie, feliz. Y un saludo a nuestros editores. Muy bien, muchas gracias. Estuvimos con Marcelo Maldonado hablando de su texto y un poco adentrándonos en esto de la pedagogía libertaria en el Altiplano, Bolivia. Agradecemos la presencia de nuestro panelista Juan González y nos vemos ya en un próximo programa de Alerta Educativa. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPECH, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos acá en Alerta Educativa.